Buenos días. Buenos días, sus órdenes. Buenos días. Buenos días, maestra. Es la reunión del Comité de Salud. Así es, estamos esperando nada más el ingreso ahorita del director y de algunos integrantes del Comité de Salud. Me parece la maestra Gema también por aquí nos hace falta. Obviamente el director, el Inge Mera. Yo creo que ya están por ingresar. Sí, está bien. Gracias. Buenos días. Buenos días, maestra Gema. En un momentito comenzamos. Estamos esperando tantito al Inge. Buenos días a todos. Sí, claro, buenos días. Buenos días. Que aquí se ve mi Cristo. Bueno, buenos días, buenos días, papás, compañeritos que están conectados aquí en el Comité de Salud. Yo creo que vamos a dar inicio, vamos a dar inicio para igual no distraerlos mucho de sus actividades. Permítame tantito. Buenos días, Inge. Bueno, buenos días, qué bueno que están aquí conectados. Permítanme, ahí está. Miren, vamos a dar inicio. Ya tenemos 8. Bueno, esperamos unos 2 minutos, un minutito, por favor. ¿Sí? Y damos inicio. Ya vienen ahí más compañeritos. Buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. Ok, ahora sí, ya llegaron más compañeritos. Buenos días, papás, buenos días, compañeritos. Vamos a dar inicio a esta reunión. Pues a nombre del director del plantel, el doctor Epifanio Mera Aspeitia, les doy la más cordial de las bienvenidas y les agradezco mucho que estén por aquí en esta reunión, que pues es muy importante, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque pues ya iniciamos ayer con 3 grupos las actividades en el plantel. Entonces ahorita vamos a tener una plática muy interesante. Lic Felipe, no sé si ya estén los compañeritos de Misquiahuala. Yo creo que te contesta por aquí
el compañerito, por aquí lo vi. Adelante, Ok. profesorito. Víctor Hugo, Presente. muy bien, bienvenido. Víctor Jorge Luis Galvez Nojerat también. Hola, mucho gusto. Me presento, soy el subdirector, el ingeniero Francisco Javier Cornejo, aquí del CEBETIS 83. Mucho gusto que nos acompañen aquí en esta reunión. Ya tenemos, a ver, vamos a ver, Víctor Jorge Luis Galvez, tenemos al licenciado Felipe, Ana María Calva, ok, mucho gusto, Araceli Maldonado Rebollar. Ok, sí, no se preocupen. Tenemos igual a Leli, bienvenida licenciada. Tenemos a Víctor Hugo Cruz, al ingeniero Pablo Moreno de docentes aquí del plan, jefe de docentes turno vespertino del plantel. Tenemos a Evelyn Yadira, mucho gusto igual. Ana Laura, Ana Laura Martínez, jefa del departamento de docentes turno matutino. Tenemos al ingeniero Francisco Javier Zúñiga, bienvenido Inge. Tenemos a la contadora Gema Ávila, bienvenida contadora. Y tenemos a la jurisdicción sanitaria 7 de Actopan, doctora, bienvenidas. Tenemos también a Eleuterio de servicios escolares, me imagino que de allá de Mixquiahuala. Así es, bueno, pues mucho gusto. Y a Vicenta Moreno, bienvenidos todos y todas a esta reunión que va a ser de mucho provecho, porque ya estamos a unos días, bueno, yo así lo considero, en un momento muy cercano, quizás ya de regresar de forma presencial. Ahorita precisamente estoy llenando un formulario que me están pidiendo de DGT México para ver cuántas personas ya se presentaron a trabajar, cuántos alumnos vinieron de nosotros, del escolarizado y del sistema CAED. Entonces ahorita es lo que estaba llenando, estaba escuchando mientras ahí sus comentarios. Pues bienvenidos, bienvenidos y bienvenidas. Licenciada Leti, perdón, no sé si te mencioné, licenciada Leti Gutiérrez, jefa del Departamento de Servicios Escolares, turno matutino, también nos acompaña. Gracias, Paquito. Bienvenidos a todos. Bueno, Gracias. Buenos días. pues si gustan, licenciado Felipe, adelante. Yo por aquí voy a andar, voy a acabar de rellenar el cuestionario y adelante, bienvenidos y bienvenidas. Gracias. Felipe. Sí, Inge Cornejo, bueno, pues como ya lo mencionaste, esta es una reunión ya programada que teníamos para ir platicando aspectos interesantes que considero las doctoras nos van a aclarar en este momento. Y me da gusto también que se unan los compañeros del plantel de Mixquiahuala. Pertenecemos a la misma jurisdicción sanitaria. Y si me permiten comenzar, por aquí hemos preparado algunos cuestionamientos donde las doctoras, que son las expertas, nos van a dar las respuestas correspondientes, y posteriormente, si existe alguna duda o alguna pregunta en relación a cómo se ha venido desarrollando nuestro trabajo, que dicho sea de paso, nos ha tocado con mucha premura de tiempo. Sin embargo, hemos encontrado una excelente participación, un excelente apoyo en la jurisdicción sanitaria. Creo que va a ser enriquecedora esta charla. Comenzaría, si me permite, Inge Francisco, con cuestionar o con preguntarle, ya sea, creo que está nada más la doctora Heidi, la doctora Rosa me parece que son personas muy ocupadas. Doctora Heidi, si nos pudiera explicar de manera breve en qué consiste el filtro que se lleva a cabo al ingresar a nuestro plantel para que conozca el Comité de Salud y los compañeritos de Mixquiahuala. Adelante, doctora. Buenos días a todos, a todas. A nombre de la doctora Rosa Gilda Becerra Díaz, que es la subdirectora de la jurisdicción sanitaria número 7 en la región Actopan, les agradecemos la invitación, siempre a la orden respecto a las dudas que se presenten derivado del retorno seguro a clases. El día de hoy nosotros tenemos preparado una charla con ustedes que va a iniciar desde presentarles el panorama epidemiológico correspondiente al municipio de Actopan y Mixquiahuala. Y también está con nosotros mi compañera, la trabajadora social Araceli Vite Hernández, que es coordinadora del área de promoción de la salud. En estas dos vertientes vamos a ir manejando algunas de las preguntas que usted, profesor Felipe, tiene usted en relación a los filtros y algunos otros puntos,
pero sí nos gustaría primero hacerles las presentaciones y dejar al final un espacio para preguntas y respuestas de los asistentes a la reunión. Excelente, doctora. Como usted lo indique, estamos aquí a la orden. Gracias. Muchas gracias. Entonces, iniciaré por presentarles el panorama epidemiológico de los municipios Actopan y Mixquiahuala respectivamente. Por favor, ¿me pueden indicar si sí se ve la presentación? Sí se ve, Ya doctor. se ve. Sí, doctora. Muchas gracias. Bueno, el panorama o el análisis epidemiológico que les voy a mostrar se refiere a los últimos 21 días de este mes de septiembre, que corresponden del día 1 al día de ayer 21. ¿Por qué 21 días? Para nosotros, para considerar a una persona que es transmisor de la enfermedad de COVID, hablamos de lo que se refiere a periodos de incubación. Entonces, para nosotros, un periodo de incubación corresponde a 7 días. Sin embargo, en nuestras normas, como es la 017 para la vigilancia epidemiológica, nos piden que nos extendamos siempre a 2 periodos de incubación. Sin embargo, para no dejar, podría decirse, cabos sueltos en cuanto a la transmisión de este virus, se ha extendido en todo el estado de Hidalgo la vigilancia hasta 21 días a partir del inicio de signos y síntomas. Es por eso que les estamos manejando información de los últimos 21 días. También quiero hacerles el comentario que esta información se recaba a partir de las plataformas oficiales en el estado de Hidalgo, de las diferentes instituciones como son Secretaría de Salud, IMSS, ISSSTE, que son quienes reportan a estas plataformas de forma permanente. Comenzaré por mencionarles que para identificar a una persona de quien pudiéramos pensar que es positiva o sospechosa a COVID, se aplica algo que se llama definición operacional de caso sospechoso de enfermedad respiratoria viral. Es importante que todos y cada uno de nosotros identifiquemos estos signos y síntomas, porque más adelante, como lo veremos con mi compañera de trabajo social, los filtros van a ser en diferentes situaciones o momentos y todos debemos de conocer cuándo identificar a una persona que tendría que ser referida a un servicio médico y, por supuesto, a un aislamiento estrictamente domiciliario. Entonces, comenzaré por comentarles que es una persona de cualquier edad que en los últimos 10 días haya presentado al menos uno de los siguientes signos y síntomas que nosotros consideramos como mayores y que son la presencia de tos, fiebre, dificultad para respirar o disnea y cefalea o dolor de cabeza. Estos pudieran estar acompañados de al menos uno de los siguientes signos o síntomas menores, como son mialgias o dolor muscular, artralgias o dolor de articulaciones, odinofagia, que pudiera ser ardor o dolor de garganta, escalofríos, dolor torácico, rinorrea o escurrimiento nasal, anosmia, que se refiere a la dificultad para percibir los olores, disgeusia, que se refiere a la dificultad para percibir los sabores, y por último la conjuntivitis, que se refiere a la presencia de ojos irritados o rojos. Les voy a poner un ejemplo. Si en este momento alguien de nosotros tuviera dolor de cabeza y escurrimiento nasal, que es un síntoma mayor y uno menor, en ese momento nos volvemos automáticamente un caso sospechoso de COVID-19. O si alguien de nosotros tuviera en este momento o en los últimos 10 días tos más la presencia de escalofríos, somos un caso sospechoso de COVID-19.
Así es como se construiría la definición operacional y entonces hablaríamos de que una persona es sospechosa a COVID. Comenzaré por explicarles que en el municipio de Actopan, los casos que hemos tenido en estos últimos 21 días han sido 30 personas del sexo femenino y 22 personas del sexo masculino. Los grupos de edad donde se han presentado estos casos de COVID comienzan desde los 5 a 9 años de edad, 10 a 14, 15 a 19, 20 a 24, sobresaliendo las personas de 25 a 44 años de edad, con la presencia de una defunción en este grupo de 45 a 49, 50 a 59, 60 a 64 y 65 y más. En este grupo también presentándose de esos 4 casos una defunción. Por ocupación en el municipio de Actopan, quienes a lo largo de toda la pandemia han ocupado el primero o el segundo lugar han sido siempre los empleados. En este periodo los empleados son quienes ocupan el primer lugar, seguido de las personas que se dedican al hogar, en tercer lugar los estudiantes, cuarto lugar los maestros, quinto lugar los comerciantes y sexto lugar en este momento las personas desempleadas. A lo largo de toda la pandemia, siempre el hogar y los empleados han sido quienes más se han enfermado de COVID. Por localidad en este municipio, Actopan como cabecera municipal es quien ha presentado el mayor número de casos en este periodo y posteriormente se encuentra La Loma, Chicabasco, Dajiedí, Dos Cerritos, Boxta, Huaxtó, La Estancia y Plomosas. Lo que se ha visto a lo largo de la pandemia y que no es diferente a lo que se ve en este periodo de análisis es que las personas que presentan enfermedades como obesidad en primer lugar, hipertensión y diabetes siempre son las personas que más se complican ante la presencia de COVID-19 o fallecen. En este periodo encontramos que obesidad, hipertensión y diabetes ocupan los 3 primeros lugares en asociación con la presencia de COVID. En cuanto al manejo de estas personas que han enfermado en el municipio, que han sido 52 personas, 43 han tenido un manejo ambulatorio, es decir, han seguido las recomendaciones y el tratamiento en sus domicilios. 9 personas requirieron manejo hospitalario, 2 personas fallecieron y 4 personas han sido reportadas como graves. Para el caso del municipio de Mixquiahuala, aquí sí encontramos un menor de 1 año, en este momento positivo a COVID, una persona de 15 a 19, de 20 a 24, 4, de 25 a 44, también es el grupo de edad que predomina para la presencia de COVID, de 45 a 49, con la presencia de una defunción, de 50 a 59, de 60 a 64 años, una defunción, y de 65 años de edad y más, también se presenta una defunción. Sí les quiero comentar y hacer reiterativa la importancia de vacunarse contra COVID-19. Seguimos observando personas que a pesar de encontrarse en grupos de edad en los cuales ya se está aplicando la vacuna, han decidido no aplicarse la vacuna y es quienes o se están complicando o están falleciendo. Entonces, si ustedes observan estos grupos de edad donde han fallecido, son personas que pudieron haberse aplicado la vacuna, pero sin embargo, decidieron no hacerlo. En este municipio, en Mixquiahuala de Juárez, se presentaron 9 casos en mujeres y 16 casos en hombres. Por ocupación, no es diferente a lo que se presenta en Actopan. Los empleados nuevamente son quienes más se enferman de COVID, seguido del hogar, desempleados, campesinos, jubilados, comerciantes, estudiantes, maestros y enfermeras.
En el caso de este municipio, las localidades que se han visto afectadas son Mixquiahuala con 20 casos, Motobata con 2, Cañada 1, Colonia Morelos 1 y La Vega 1. También en este municipio las enfermedades que se han visto asociadas a COVID, número 1, nuevamente lo menciono, obesidad. Segundo lugar, hipertensión arterial. Y tercer lugar, tabaquismo. Posteriormente, insuficiencia renal crónica, diabetes mellitus, asma, enfermedad cardíaca, virus de inmunodeficiencia humana y por último, inmunosupresión. En cuanto al manejo que han tenido estas personas, 20 han sido con manejo ambulatorio, 5 casos manejo hospitalario, 3 defunciones que se presentaron en este periodo y por último 2 personas reportadas como graves. Vamos a la parte de las conclusiones. En el municipio de Actopan, en el periodo se han presentado 57.69% casos en mujeres y 42.30% en hombres. El manejo ambulatorio representó el 82.69% y el hospitalario el 17.30%. En el municipio de Actopan, los casos predominan en la cabecera municipal, que es Actopan. Los empleados y el hogar son quienes más enferman de COVID-19 en el municipio de Actopan. La obesidad, seguida de hipertensión arterial y diabetes mellitus, son las comorbilidades o enfermedades que se encuentran asociadas a COVID-19, complicaciones y defunciones. Es importante, por lo tanto, controlar aquellas enfermedades que nosotros tenemos de base o reducir aquellos factores de riesgo que nos puedan llevar a estas situaciones. Para el municipio de Mixquiahuala, en este periodo se han presentado 36% casos en mujeres y 64% de los casos en hombres. El manejo ambulatorio representó el 80% y el hospitalario el 20%. En el municipio de Mixquiahuala también predominan los casos en la cabecera municipal. Los empleados son quienes más enferman de COVID-19 en este municipio. La obesidad, nuevamente, seguida de hipertensión arterial y tabaquismo, son las comorbilidades que se encuentran asociadas a COVID-19, complicaciones y defunciones. Las acciones de prevención representan el eje fundamental de la salud pública a través de la vacunación, la alimentación saludable, el ejercicio, entre otras. La vacunación es una medida de prevención que se suma a las ya establecidas para limitar la transmisión de COVID-19, que no evita que enfermemos, pero sí reduce de forma importante las complicaciones, hospitalización y la muerte. Dentro de las recomendaciones, si has estado en contacto con un caso sospechoso o positivo a COVID en los últimos 21 días, deberás evitar acudir a clases. Para los criterios de muestreo que nosotros tenemos en el caso de brotes, se realizará únicamente al 10% de la población. Con brotes me refiero a la presencia de 2 o más casos que presenten la misma enfermedad en un determinado tiempo y lugar. Este formato que les estoy presentando se los haremos llegar por correo electrónico a ambas instituciones de Actopan y Mixquiahuala, que es un documento que nos va a ayudar a que nos reporten la presencia de casos positivos o sospechosos en el nivel básico, medio y superior. Vamos a requerir el nombre del alumno, la edad, el domicilio, si es el caso un alumno, un maestro, un administrativo, un personal de intendencia u otro. Escuela a la que pertenece, grado y grupo, localidad y municipio.
Nos tienen que indicar si es de niveles preescolar, primaria, secundaria, bachillerato o nivel universitario. ¿Cuándo aparentemente inició con signos y síntomas? Si ha estado en contacto con otros casos positivos y marcarnos con una X lo que en el momento del filtro el alumno refirió. Si tuvo fiebre, tos, falta de aire, dolor de cabeza, dolor muscular, dolor en articulaciones, dolor de garganta, escalofríos, dolor en el pecho, escurrimiento nasal, que no perciba los olores, que no perciba los sabores, ojos irritados o algún otro dato. La presencia de la temperatura, si tienen servicio médico y cuentan con un oxímetro, saber cuánto tiene de oximetría, la frecuencia respiratoria, si es posible, y la frecuencia cardíaca. Si padece esa persona alguna enfermedad como obesidad, presión alta, presión baja, diabetes tipo 1 o tipo 2, asma, enfermedades del corazón, tabaquismo, enfermedad renal, si ha tenido algún trasplante, si padece o padeció cáncer o alguna otra. Si tiene derecho a audiencia a la Secretaría, al ISSSTE, al IMSS o a otra. Fecha de reporte, quién reporta y el teléfono para que en caso de alguna duda podamos comunicarnos con esta persona. Si se refirió a la unidad de salud y a cuál, para poder nosotros dar seguimiento, ya sea con IMSS o con ISSSTE o alguna otra. Y si no hay casos durante ese día, nos reporten una red negativa sin casos. También los invitamos a todos ustedes o a quienes no hayan hecho el curso de la página de CLIMS, que está en la liga https://clims.ims.gov.mx para poder tener más información al respecto y del retorno seguro. A continuación, mi compañera Araceli Vite les presentará el tema relacionado a lo que se refiere a promoción de la salud. Gracias. Hola, buenos días. Buenos Como días. ya lo comentó la doctora, soy la trabajadora social Araceli Vite y actualmente me encuentro adscrita a jurisdicción sanitaria como responsable del programa de promoción de la salud. En seguimiento a la capacitación, les vamos a compartir un video referente al síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico, mismo que pues nos da la doctora Beatriz Adriana Sánchez Reyes. Ella es infectóloga pediatra del Hospital del Niño DIF. Les pido de favor nos puedan confirmar en el momento que ya lo puedan ver y escuchar. Lo que es el síndrome inflamatorio multisistémico, pues es una entidad, podríamos hablar relativamente nueva, que hemos venido a conocer secundariamente a esta pandemia de COVID-19. Entonces, durante esta presentación del síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico, voy a iniciar con algunos datos que me parecen importantes, relevantes de rescatar, que son detalles de la pandemia, del virus, de cómo es el comportamiento en la población general, para después dirigirnos al comportamiento realmente en la población pediátrica. Como antecedentes de interés, el 31 de diciembre del 2019, recordemos que las autoridades de la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei en China, comenzaron a informar a la población científica mundial que en sus instituciones hospitalarias estaban recibiendo un número inusitadamente anormal de personas adultas que presentaban una enfermedad respiratoria aguda. Hasta ese momento no se conocía la causa. El 31 de diciembre del 2019, ellos reportaron 27 casos de este tipo de enfermedad.
Posteriormente, como nosotros podemos apreciar aquí en la diapositiva, ese fue el gran inicio de la diseminación que presenta los casos, primero en China, posteriormente traspasa la barrera de China, las fronteras, comienzan a documentarse casos en los países asiáticos, y después fue cuestión de tiempo para que en unas pocas semanas ya se documentaran casos a nivel mundial. Recordemos que el 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud declara que nos encontramos en una etapa de pandemia, en la cual hay afectación a una gran cantidad de países, de territorios a nivel mundial. Posteriormente, ya con las semanas, se le va a dar un nombre a esta entidad, que inicialmente ni siquiera sabíamos por quién era causada, y se le va a llamar de aquí en adelante COVID-19. ¿Cuál es el origen? El origen, hay muchos estudios que se han estado realizando para documentar cuál es el origen de esta enfermedad. En primer lugar, aclarar que es una enfermedad nueva, no se le conocía antes de esta fecha que acabo de mencionar. Los científicos presuponen que el virus originalmente vivía en los murciélagos, de ahí pudo pasar a ocupar un huésped intermediario, un mamífero, que no sabemos aún a ciencia cierta cuál es, y desafortunadamente tuvo la capacidad de transmitirse al ser humano, y el ser humano desafortunadamente adquirió esta capacidad de poderlo transmitir a otro ser humano, y eso es lo que nos ha llevado actualmente a la pandemia. Dentro de los coronavirus de importancia en la salud humana, tenemos que, pues, existían antes del 2019 9 coronavirus. Los coronavirus hemos convivido con ellos durante muchos años, se conocen desde la década de los 50s y 60s. Sin embargo, hay 3 que particularmente se asocian a enfermedad respiratoria grave. Desafortunadamente, uno de ellos es el que está demarcado aquí en rojo, y es el que se le ha denominado SARS-CoV-2, que es el agente causal, el agente biológico, este virus causal de la enfermedad COVID-19. Entonces, este virus, aquí a la izquierda de ustedes en la pantalla, pues es una partícula viral. Efectivamente, es un virus, tiene material genético, requiere forzosamente de la maquinaria celular de un ser vivo para poderse reproducir, y debe su nombre a estas testículas de proteína que vemos aquí alrededor de esta partícula. Aquí está visto con un microscopio electrónico. Estas partículas, que se miden en nanómetros, se tiene que ocupar un microscopio muy especializado para poderlas apreciar. Y bueno, este es el protagonista de la pandemia, el agente etiológico. Si hablamos del agente etiológico, en alguna literatura que le demos lectura, se le llama SARS-CoV-2, o sea, el virus, el coronavirus 2, que causa la enfermedad del síndrome respiratorio agudo severo. Cuando hablamos de COVID-19 nos estamos refiriendo a la enfermedad. ¿Y de dónde viene ese nombre? Bueno, CO significa corona, VI significa virus, y D es la traducción al inglés de enfermedad, que se traduce disease. Entonces, COVID, esa es la denominación, y 2019, porque es el año de los primeros casos que fueron reportados, estos 27 casos a los cuales yo hacía alusión en la diapositiva previa, ¿de acuerdo? Y bueno, esta nomenclatura la estamos manejando desde febrero. La enfermedad debe su nombre, la Organización Mundial de la Salud le da el nombre, y el Comité de Taxonomía Viral en Virus, el Comité Internacional, le da el nombre al virus. Eso quiere decir que hay un SARS-CoV, que no es el número 2, y que también en algún momento causó un brote en una determinada población. Bien importante para todas las acciones, para todo lo que tiene que ver con prevención, es conocer cómo se transmite el virus. Y fíjense ustedes que a lo largo de un año que tiene ya esta pandemia, se publicaron infinidad de artículos científicos tratando de documentar a toda la comunidad médica de cuáles eran los mecanismos por los cuales se transmitía con mayor frecuencia el virus. Entonces ahora sí tenemos un poco más de información de cómo es que se transmite el virus y conocer cómo lo puedo adquirir. Me va a mí a dotar de todas las herramientas de conocimiento para limitar los contagios al interior de los hogares, al interior de nuestras comunidades, al interior a futuro, ¿verdad? En algún salón de clases, etcétera. Entonces, tenemos 3 mecanismos de transmisión del virus.
El mecanismo que se conoce que es el principal motivo por el cual se transmite el virus es el primero, que se le llama transmisión por gotas, que está completamente a la izquierda de la pantalla. En este, una persona enferma de COVID-19 va a expeler gotitas de saliva que contienen en su interior a los virus infectantes. Estas gotitas de saliva son, o partículas de gotitas respiratorias, son de un tamaño tal que se pueden esparcir aproximadamente a 1,5 metros desde el sitio de la fuente, que en este caso la fuente es una persona infectada. Entonces, al hablar, al toser, al estornudar, al cantar, al reírse, e inclusive al respirar a través de las fosas nasales, van a salir estas partículas respiratorias que, si una persona se encuentra a menos de 1,5 metros de la fuente infectante, va a adquirir o tiene altas posibilidades de adquirir la infección. Y entonces, ¿cuáles son las estrategias para disminuir esta circunstancia? Pues punto número 1, evitar la exposición. Y segundo lugar, la sana distancia, mantenernos a más de 1 metro de distancia, más de 1,5 metros de distancia de las posibles fuentes de contagio. Punto número 3, el uso de cubrebocas. Y por este mecanismo de transmisión, que es el más importante hasta el momento, es que usamos cubrebocas todos y todas al día de hoy. Un segundo mecanismo de cómo podemos adquirir el SARS-CoV-2 es si estas gotitas que está expeliendo la fuente tocan o contaminan algunas superficies inanimadas. Pueden ser las manos de una persona, bueno, esa es animada, pues a esto le llamamos contacto directo, y contacto indirecto si toca algunas superficies inanimadas, como puede ser una perilla, un grifo, un teclado de computadora. Si yo con las manos toco una superficie contaminada e inadvertidamente me llevo esas manos a boca, a nariz o a la conjuntiva de los ojos, tengo posibilidades de contagiarme. Entonces, para evitar la transmisión o el contagio por esta fuente, entonces es que voy a ocupar, ¿verdad?, el lavado de manos. Entonces, si ustedes notan, siempre hay una solución a prevenir la transmisión, de tal manera que habemos personas que, aún habiendo tenido contacto directo con enfermos con COVID-19, como su servidora, no tuve contagio porque hay medidas con las cuales puedo prevenir el contagio. No es una situación absoluta el que tengamos que contagiarnos forzosamente de COVID, ni aún teniendo casos en nuestro hogar. O sea, hay manera de prevenir los contagios. Entonces, de aquí la manera de no bajar la guardia para prevenir los contagios por esta vía. Finalmente, durante mucho tiempo en la pandemia, inclusive ya estábamos por mayo, junio, no se reconocía que los aerosoles pudieran ser una fuente de contagio importante para el SARS-CoV-2. Sin embargo, estudios posteriores aclararon que esto sí es posible. Los aerosoles son partículas de secreciones respiratorias muy pequeñitas, más pequeñitas de 5 micras, que llevan también en su interior estas partículas infectantes a los virus, y que por ser tan poco pesadas pueden permanecer flotando y pueden transportarse a grandes distancias, ¿de acuerdo? Entonces, aquí en este ejemplo de cómo podemos adquirir el virus por este mecanismo de transmisión que son los aerosoles, es este brote que ocurrió en la ciudad de Wuhan, en donde, si ustedes ven, es un recinto cerrado, un restaurante en donde una persona acude, que en este caso es el paciente que está pintado en rojo, y está conviviendo en este recinto con otro grupo de personas que se encuentran alrededor, y al final de determinado tiempo que convive sin distanciamiento social en un lugar mal ventilado y con muchas personas en su interior, se llevó a cabo la presencia de casos secundarios, personas que se contagiaron aún estando a más de 1,5 metros de distancia del caso índice. A esto se le llama transmisión por aerosoles, de tal manera que la solución a este problema es la ventilación de superficies. Si mantenemos nuestros espacios ventilados, que entre luz, que entre el sol y el distanciamiento social, podemos disminuir la posibilidad de este tipo de transmisión, ¿sí? Entonces, están anotados aquí del más común al menos frecuente. Datos generales de la COVID-19, la vía de entrada ya la mencionamos, ojos, nariz, boca, y de ahí pues penetra para generar la enfermedad, que es fundamentalmente una enfermedad respiratoria, pero que tiene muchas complicaciones.
Después de que el virus entra, va a haber un periodo de incubación. Desde que el virus entra al organismo hasta que la persona desarrolla la primera manifestación de enfermedad, pasan de 2 a 14 días, en promedio 5 a 6 días. Y los síntomas más comunes en la población en general son la tos, la fiebre, no son los únicos. ¿Cuánto tiempo dura contagiando una persona? Bueno, cuando el caso es leve o es moderado, dura contagiando desde el momento de la aparición de las manifestaciones durante 10 días, pero casos graves que requieren inclusive ventilación mecánica, puede durar contagiando a la persona hasta 20 meses. ¿Cuáles son las presentaciones directamente clínicas en niños? Efectivamente, al principio de la pandemia comenzamos a notar que los niños aparentemente no se infectaban mucho o se infectaban en mucha menor proporción que los adultos. Pero ahora sabemos que muchos de esos niños no considerábamos que estuvieran infectados porque hay estudios que nos demuestran que hasta una cuarta parte de los pacientes pediátricos pueden ser completamente asintomáticos. ¿De acuerdo? De ahí hay un abanico de posibilidades. La gran mayoría de nuestros pacientes pediátricos, los menores de 19 años, evolucionan como una enfermedad muy leve, como un resfriado común, y ya menores proporciones evolucionan con neumonía o con una enfermedad grave, como una neumonía severa, o con enfermedad crítica que requiere ingreso a las unidades de cuidados intensivos. Bien interesante es que en abril del 2020 se comenzaron a documentar casos del síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico. Entonces es una entidad que está cumpliendo un año de que se empezaron a reportar los primeros casos. Cuando los niños son sintomáticos, aquí podemos nosotros ver a la derecha cuáles son las manifestaciones más comunes en la población pediátrica y tenemos que es la tos, el dolor de garganta, odinofagia y la fiebre. Y los factores de riesgo en los menores para poder desarrollar una enfermedad grave, o sea, la población pediátrica más vulnerable pacientes pediátricos que presente cualquiera de estas condiciones, ya sea alguna enfermedad crónica, alguna enfermedad que comprometa su sistema inmunológico o la población de obesos mórbidos, etc. Entonces, ellos son los más vulnerables a presentar y acaba de hablar esta vieja y... ¿Cuál es el origen del síndrome multisistémico pediátrico? Ya directamente hablando de este tema secundario a la inflamación de SARS-CoV-2. Esta autora, en lo que es en Gran Bretaña, en abril del 2020, en Londres, reportó en un artículo médico un grupo de 8 niños, 8 pacientes en edad pediátrica, que tenían un síndrome con grandes marcadores de inflamación demostrados en sangre y que tenía unas características similares a una enfermedad con la que nosotros como médicos pediatras vemos con relativa frecuencia, que es una enfermedad que se llama enfermedad de Kawasaki. Ahora, en unos momentos más les coloco unas diapositivas de cuáles son las manifestaciones clínicas, pero a lo que voy es que se parecía mucho a esta enfermedad de Kawasaki, que es una enfermedad que es una vasculitis generalizada. Los vasos sanguíneos del cuerpo general de todo el organismo se inflaman y dan manifestaciones en diferentes órganos. Entonces, después de las observaciones de esta autora en Gran Bretaña en abril, varios autores de otros países europeos, Estados Unidos y Latinoamérica comenzaron a reportar casos de este síndrome inflamatorio multisistémico, pero todos estaban relacionados temporalmente con que los pacientes habían tenido ya sea el contacto epidemiológico con alguien de la familia que había padecido COVID-19 y al hacer los estudios diagnósticos en los pacientes se corroboraba que ellos, los niños, también habían tenido infección, pero que a lo mejor había pasado desapercibida completamente para sus padres y por eso no estaban diagnosticados previamente con COVID-19. Entonces, ya para mayo de 2020, los CDC de Atlanta y la Organización Mundial de la Salud ya reconocen a este síndrome como una entidad y le dieron diferentes nombres. Entonces, actualmente nosotros ocupamos estas siglas para referirnos a él con un nombre corto. Ya ven que el nombre es bastante largo. Por sus siglas en inglés le llamamos PIMS.
pero es la traducción del inglés de síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico. Y por esas siglas así lo vamos a conocer. Los CDC de Atlanta y la Organización Mundial de la Salud también le tienen el nombre como tal para esta entidad. Es distinto. Para los CDC se le llama SIM o MIS, dependiendo de si es la traducción del inglés o al español. Y MIS-C, como nos lo da la Organización Mundial de la Salud. Nosotros hemos acuñado en términos muy generales hablarle a esta enfermedad como PIMS. Y si ustedes notan, entonces ha sido descrito por las grandes organizaciones dedicadas a la salud en diferentes tenor y tiene, salvo algunas diferencias, diferentes criterios diagnósticos en cada una de las publicaciones médicas. ¿Cuándo ocurre este PIMS? Cuando se tiene contacto con alguna persona que ya haya padecido COVID-19 y que estemos conviviendo con esta persona. Obviamente el concepto incluye que es población pediátrica y la enfermedad, en términos así generales o globales, es una enfermedad post-infecciosa, post-infección aguda. Es decir, que las manifestaciones se presentan de 10 a 40 días, aunque hay literatura que nos marca que hay casos que se pueden presentar inclusive hasta 60 días posteriores a que el niño o la niña habían presentado síntomas de COVID y no habían... ¿Cómo vas a aprender a manejar? Es necesario regresarte en el micro. Ya se ve una enfermedad cuando lo más grave para su salud va a ser posterior a la infección, posterior a haber presentado las manifestaciones clínicas de la enfermedad. Puede tardar semanas el paciente en manifestar entre 10 y 40 días posterior a ello. ¿Qué características generales tienen los pacientes que presentan PIMS? Entonces, yéndonos a lo que es la palabra síndrome, porque se llama síndrome inflamatorio multisistémico, el síndrome es un conjunto o grupo de signos o síntomas y no como tal una enfermedad. Si ustedes notan, no se sabe mucho, incluyendo qué lo causa. Se sabe que es una respuesta inflamatoria severa o tardía del organismo del paciente a la infección previa por SARS-CoV-2. Y particularmente, ¿verdad?, se va a presentar en algunos grupos, como es de 3 a 12 años de edad. No sabemos al momento qué lo causa y tampoco sabemos cuáles son los factores de riesgo. Sin embargo, observaciones de países que han reportado gran cantidad de casos de PIMS nos dicen que es más común en la edad entre 3 y 12 años de edad, con una media de presentación en edad escolar de 8 años, se presenta por igual en los varones que en las niñas y tiene más incidencia en países descendientes de afroamericanos, afrocaribeños o hispanos. La media de duración de las manifestaciones, como les comentaba, es de 40 días, pueden ser 45, pero hay casos en donde se puede presentar hasta 60 días posteriores a que el paciente pediátrico cursó con la enfermedad de SARS-CoV-2. Es poco común. Muchos niños eventualmente pueden mejorar, sin embargo, con una atención médica oportuna. Algunos niños pueden empeorar rápidamente después del inicio de las manifestaciones al punto que ponen en riesgo la vida. La mortalidad depende de cuál sea la serie que nosotros estemos viendo, cuál sea la que estemos revisando. Pero en general se calcula que puede llegar a ser 2.5% a 3% de los pacientes que desarrollan la manifestación, e inclusive hay algunas otras literaturas que nos marcan hasta el 4% de mortalidad, que es alta. Es una afección grave que inflama muchas partes del organismo, y dentro de los órganos blancos son el corazón, los vasos sanguíneos, los riñones, el sistema digestivo, el sistema nervioso como el cerebro, la piel y los ojos. Y entonces ahí es donde van las manifestaciones clínicas del paciente, a la afectación de múltiples órganos. Entonces, como podremos ya dejar entrever, si me genera una inflamación en órganos que son básicos para la supervivencia, corazón, cerebro, etcétera, bueno, pues entonces va a requerir un apoyo para el diagnóstico y tratamiento del equipo multidisciplinario de salud. Quiero que notemos aquí un punto bien importante. Habitualmente la COVID-19 tiene como órgano blanco los pulmones del paciente, o sea, el sistema respiratorio.
y sin embargo en PIMS noten ustedes que la afectación ocurre extrapulmonar. Generalmente los pulmones no son un órgano de choque frecuente en los pacientes que presentan PIMS. Aquí tenemos cómo son las manifestaciones de la enfermedad para estar atentos en cualquiera que sea nuestro ámbito a la detección oportuna de los casos. Fíjense que yo a título personal veo que es una fortuna que la primera manifestación o la más común que presenten los niños y niñas con síndrome inflamatorio multisistémico es la fiebre. Entonces, habitualmente por ser la fiebre un síntoma que angustia mucho a los padres y cuidadores, afortunadamente pueden tener la oportunidad de acudir de manera oportuna a lo que son los servicios de salud. Entonces, el primer criterio que presentan estos pacientes es fiebre. No es una fiebre que dure poco tiempo, es una fiebre persistente, particularmente de 1 a 3 días, e inclusive puede durar más. Tienen manifestaciones en la piel con unas lesiones que le llamamos nosotros exantema, manchas rojas en la piel, síntomas digestivos que puede ser dolor abdominal, puede ser diarrea, dolor en las extremidades, los ojos, lo que es la conjuntiva de los ojos, que nosotros la apreciamos blanca, se ve roja, como podemos apreciar en la diapositiva, y puede tener algo que es difícil verlo a simple vista, que es la afectación cardíaca, pero hay estudios ya adentro de las instituciones donde se puede documentar cómo se encuentra esa función cardíaca, ¿de acuerdo? Yo les comentaba hace unos momentos que cuando se documentaron los primeros casos de síndrome inflamatorio multisistémico, se parecían las manifestaciones a la enfermedad de Kawasaki, que es una enfermedad con la que tenemos conviviendo hace muchos años. Entonces, bueno, ¿por qué se parecía? Por el exantema o las lesiones en la piel que presentaban los niños y las niñas, y también por la afectación cardíaca. Por el resto, hay algunas manifestaciones que nos hacen la diferencia clínica a los médicos, como es que en la enfermedad de Kawasaki hay crecimiento de los ganglios linfáticos, edema o aumento de volumen o hinchazón en las manos y los pies, y se caracteriza por gran inflamación en las mucosas, como puede ser la lengua o los labios. ¿De acuerdo? Bueno. La importancia, la trascendencia, reitero, de conocer las manifestaciones iniciales del síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico es reconocer que puede causar, si no se diagnostica y se trata oportunamente, con falla renal, con infartos cerebrales, con formación de coágulos o trombosis a cualquier nivel de la economía, secuelas importantes a nivel de corazón y que puede llevar en algunos casos muy severos o que no fueron atendidos apropiadamente, oportunamente, a la muerte del paciente, cuando eran niños y niñas que previamente se encontraban sanos, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la trascendencia de conocer las manifestaciones de PIMS. Yo les explicaba que como hay una gran cantidad de información ya actualmente, la Organización Mundial de la Salud, el Colegio Real de Pediatras del Reino Unido, los CDC de Atlanta, cada una de estas instancias tiene su propia definición operacional que le llamamos de qué es un caso de PIMS o cuál no, sobre todo para que el personal médico pueda pensar en el diagnóstico. Sin embargo, todas estas definiciones tienen 6 elementos principales, que son muy sencillos. 1, las manifestaciones se presentan en la edad pediátrica. 2, el paciente invariablemente va a tener fiebre, lo cual yo lo veo como una ventaja diagnóstica. 3, todos los pacientes cursan con, si le tomamos estudios en sangre, marcadores de inflamación importantes, con disfunción de órganos, y finalmente van a tener ausencia de un diagnóstico alternativo. Hay que hacer diagnósticos diferenciales porque, bueno, lesiones en piel, pues hay que descartar que no sea una rubiola, una enfermedad exantemática, una varicela, etcétera. Hay muchas enfermedades que cursan con lesiones en piel. Y lo más importante, que viene en rojo, los pacientes tienen el antecedente, ya sea epidemiológico o corroborado, de que tuvieron convivencia con un caso de enfermedad de COVID-19. Para el tratamiento de estos pacientes se requiere un equipo multidisciplinario. Es decir, estos pacientes no pueden en general atenderse
de manera ambulatoria, en consultorio, con alguna receta médica, no. Son pacientes que requieren hospitalización. Algunos van a requerir hospitalización en terapia intensiva, algunos van a requerir hospitalización, pero todos invariablemente requieren un protocolo de estudio en un servicio de urgencias. Entonces, esto es importante. Y de la premura con que otorguemos, con que demos el diagnóstico y otorguemos el plan de tratamiento que va dirigido a procurar desinflamar, a modular la respuesta inmune para disminuir la posibilidad de las complicaciones, es en términos generales el manejo que requieren estos pacientes, es como el paciente puede sobrevivir sin daños, secuelas. Y bueno, entonces recordarles estos signos de sospecha, nosotros le llamamos signos de alarma. Cualquier paciente en edad pediátrica que tenga fiebre, los ojitos rojos, molestias gastrointestinales, ronchas o lesiones en la piel, motivo suficiente para inmediatamente acudir a unidad de salud. Y de la difusión importante que todas y todos hagamos a esta enfermedad, seguramente vamos a tener tratar de tener la posibilidad de atender a nuestros enfermos con la oportunidad que merecen y dar el tratamiento específico. El retraso en el tratamiento, entonces, puede ocasionar consecuencias graves y complicaciones. Por lo tanto, la detección, el conocimiento, la difusión de esta información es indispensable. Como puntos importantes de lo que hemos platicado esta mañana, la COVID-19, quitémonos la idea de que es inocua o que no hace daño para los y las niñas. Eso pensábamos en un principio antes de conocer estas manifestaciones que pues son realmente nuevas. Entonces, la COVID-19 no es inocua. No sería conveniente que se siga transmitiendo el virus en la comunidad y todos y todas, independientemente de nuestra edad y nuestros factores de riesgo, debemos procurar transmitir todas las medidas de prevención de los contagios al día de hoy y en lo que sigue. Algunos niños presentarán complicaciones serias que van a poner en riesgo su vida. No sabemos quiénes. Los casos, las casuísticas mundiales reportan niños que no tenían ninguna patología previamente y desafortunadamente han perdido la vida. Es prioritario entonces disminuir las posibilidades de contagio a los menores en educación en bioseguridad y difundir la información a la población general de medidas de prevención de los contagios y de los signos de alarma de estas complicaciones serias de la enfermedad de COVID-19. Aquí les representamos algunas de los trípticos que se han generado al interior del Estado para procurar sensibilizar a la población acerca de este tema, a la población en general, explicando brevemente qué es el PIMS, cuáles son los signos de alarma y lo importante que es poder detectar oportunamente y que las personas no utilicen los síntomas y poder acudir a solicitar atención médica, ¿verdad? Esto debe ser a la población en general, evidentemente, a los profesionales de salud, que ya cuentan con capacitaciones previas en estas manifestaciones para poderlas detectar a tiempo. Los objetivos entonces de las capacitaciones a los cuidadores, a toda persona que en su casa viva un menor de 19 años, tiene que ser una persona que entienda bien cuáles son los signos de las manifestaciones del menor, favorecer que nuestra población no se automedique, lo cual puede generar casos de atención médica, reforzar todas las medidas preventivas de la COVID-19 en nuestros hogares y solicitar atención médica oportuna. Hay un mito que se ha transmitido en la población y por el cual algunos pacientes llegan tarde a solicitar atención médica, que es que los padres evitan acudir a las instituciones a pesar de que los pacientes tengan una emergencia porque creen que a lo mejor en el hospital es una fuente de contagio, por ejemplo para la COVID-19. Y cuando son hospitales que les llamamos COVID, en donde ya se sabe que se atiende al paciente con COVID-19. Entonces, recordarle a toda esta población que en nuestras instituciones tenemos protocolos de seguridad, ¿verdad? Tenemos protocolos, todas las medidas de prevención son súper estrictas y que no conlleva un riesgo
llevar a su hijo a recibir o a su hija atención médica por temor de adquirir la infección. Tenemos filtros a las entradas de nuestras instituciones, tenemos muy rigurosos cuidados para evitar este tipo de circunstancias. Misa, oye. Hay que participar en disminuir estos miedos. Necesito conectar mi teléfono. Aquí te llega. Finalmente, Conectar de pila. Pásate. que sí No, tenemos no abre aquí. mucho No. no llega No te abres, aguanta. en que nos ¿Te traes tu cargador? vemos Sale. vemos el número de casos probablemente ha disminuido, a lo mejor en estas fechas o semanas anteriores. Creemos que ya no se requieren medidas. Estas medidas llegaron para quedarse y constituir hábitos de higiene general que todos y todas deberíamos de quedarnos con ellos, por lo menos, ¿verdad?, hasta que nuestras instancias sanitarias nos den otra indicación. Y es el uso de lo que es nuestro cubrebocas, el lavado frecuente de manos, mantener la distancia apropiada entre persona y persona. Ya dijimos por qué debe ser de más de 1,5 metros. Maximizar nuestras actividades al aire libre, evitando acudir a lugares cerrados o mal ventilados, minimizar el número de contactos con quien vamos a convivir, y si tenemos la desafortunada situación de habernos contagiado a pesar de llevar a cabo las medidas, pues me quedo en casa para evitar el contagio al interior de nuestras comunidades, ¿de acuerdo? Entonces, estas siguen siendo las medidas más importantes para poder prevenir y son efectivas. Créanme que son bastante efectivas, pero únicamente cuando las constituimos en un hábito que debemos de llevar día con día. Yo les agradezco muchísimo la atención que me dispensaron a esta presentación y pues quedo aquí a sus órdenes. Muchísimas gracias. Bien, con esto culminamos la presentación de la doctora Beatriz. Les comento, es importante que conozcan esta información, ya que las visitas que se realizarán tanto por parte de jurisdicción sanitaria como por parte del nivel estatal a las escuelas, les estarán cuestionando la parte del síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico. Claro, no va a ser tan profunda el cuestionamiento, mas sin embargo es importante que lo conozcan, sobre todo por los signos y síntomas. También les comento que la población que ustedes tienen a cargo en sus escuelas es población pediátrica. Según la Organización Mundial de la Salud, nos indica que la edad pediátrica cubre un rango de los 0 años hasta los 18. Entonces, estamos en el entendido que la población con la que ustedes están trabajando es edad pediátrica. Bien, vamos a continuar con la presentación sobre lo que nos comentaba o nos cuestionaba el profesor Felipe sobre los filtros. ¿Se ve la pantalla? Sí, trabajadora Araceli, adelante. Se ve muy bien. Sí, ya se proyectó. Bueno, bien. Vamos a dar a continuación las recomendaciones sanitarias para el retorno a clases presenciales. Y es importante pues tener muy presente que vamos a realizar 9 intervenciones, las cuales incluyen acciones de salud, limpieza, higiene para la preparación de las escuelas, para la reapertura. Estas condiciones, obviamente, pues en las que vivimos actualmente, nos obligan a reorganizar toda la operación en la escuela, básicamente con medidas para mantener la sana distancia, fomentar las prácticas de higiene y limpieza, así como de la promoción de la salud y la prevención de enfermedades dentro de la comunidad escolar. Es importante tener muy presente que muchas de estas acciones, además de que nos van a apoyar en cuanto a evitar los contagios de COVID en las escuelas, también nos van a apoyar para otras enfermedades o padecimientos como lo son las enfermedades diarreicas.
Bien, estas recomendaciones que se van a implementar en las escuelas son las siguientes. Primero, pues se tiene que reactivar el funcionamiento de los comités participativos de salud escolar. Estos van a estar integrados por padres de familia, personal docente, pues el objetivo principal es promover la participación escolar y dar cumplimiento a todas las acciones que van encaminadas para, pues en medida de lo posible, evitar al máximo los contagios y mitigar la propagación de SARS-CoV-2 causante del COVID-19, así como de todas sus variantes. Los filtros de corresponsabilidad es en donde a lo mejor hay un poquito más de duda y tendríamos que estar reforzando. Estos filtros de corresponsabilidad tienen que dar inicio desde el hogar, desde la casa. Es el cuestionamiento del papá o mamá hacia los niños o a los adolescentes. ¿Te sientes bien? ¿Te duele la cabeza? ¿Te duele la garganta? Etcétera, etcétera. Ojo, aquí no únicamente es para los alumnos. Este filtro se tiene que hacer desde la casa del mismo director o directora, del mismo personal docente, porque recuerden que estamos en un entorno y pues al final del día están conviviendo personal docente administrativo con los alumnos. Es importante que si el adolescente llega a presentar cualquier signo o síntoma de los que ya les refirió la doctora Heidi anteriormente, debe quedarse en casa y obviamente tendrá que acudir a recibir atención médica a la unidad de salud que le corresponde y continuar o dar seguimiento a todas las indicaciones que le dé el médico. Volvemos a lo mismo, esto aplica también para el personal docente. En caso de que algún integrante de la familia se haya confirmado con un diagnóstico positivo a COVID, se debe de informar a la escuela y la persona deberá permanecer resguardado en su domicilio durante 14 días. ¿Sale? Vamos, alumnos o personal docente. Para el filtro a las entradas de la escuela. Bien, este filtro debe aplicarse al 100% de toda la población que quiera ingresar al plantel educativo. Aquí no se hace absolutamente ninguna excepción. Entonces, es importante que como personal docente ustedes prevean la parte de que pues tienen que llegar a checar. Entonces, hay que salir con anticipación de casa, puesto que tienen que pasar por el filtro. Las personas que van a estar a cargo de estos filtros tienen que estar debidamente capacitadas y conocer la definición operacional que les comentó la doctora para poder hacer un interrogatorio, para poderlo hacer de la manera correcta. El filtro pues se tendrá que instalar en cada uno de los accesos de la escuela. Si en las escuelas hay un acceso para el estacionamiento, los profesores o las personas que lo ocupen tendrán que regresar o tendrán que entrar ahora sí que por la entrada oficial, o de lo contrario poner otro filtro en esa entrada. Deberán de acondicionar un espacio en la escuela en donde se podrá aislar a aquella alumna o alumno que presente algún síntoma de enfermedad respiratoria. Ojo, no los podemos regresar solos a casa. En caso de que vayan con mamá o papá, pues obviamente pues ya van a estar acompañados, se les da la indicación. De lo contrario, se tendrán que esperar hasta que lleguen por el alumno. Algo muy importante, la sana distancia no únicamente se tiene que guardar dentro del plantel. A veces se nos van a aglomerar los adolescentes fuera del plantel, entonces es importante que fuera de las instalaciones también marquen la sana distancia, porque no tiene caso que dentro de la escuela todo esté marchando muy bien y fuera pues no haya ninguna medida preventiva. Por eso es importante que en los filtros estén muy al pendientes de las personas que están fuera esperando para entrar. Toda persona deberá ingresar a la escuela con el cubrebocas. El cubrebocas tiene una función muy específica, independientemente de que se llame cubreboca, este debe de cubrir desde la nariz hasta el mentón. No es válido si únicamente nos cubre la boca, o traerlo de diadema, o traerlo en el cuello. Tiene que ser bien colocado.
Deberán tomar la temperatura a la entrada de la escuela. Y aquí sí es importante tener presente que si alguien llegara a marcar con una temperatura de 37.1, pues lo tendríamos que aislar, o si es personal docente, pues no tiene que, no se le puede dar el acceso a la escuela. Como ya sabemos, tendrán que ir a su unidad de salud que le corresponda a recibir la atención de manera oportuna. Es importante que cuenten, la temperatura se tiene que checar en la frente, por favor. Y es importante que consideren, pues, tener uno o más termómetros de reserva por aquello de que se acabe la batería o que ya no nos funcione. En ningún momento se debe dejar de tomar la temperatura a toda aquella persona que quiera ingresar. Deberán de monitorear el lavado de manos o la aplicación del gel antibacterial en el filtro. Esto también es muy, muy importante. Hablábamos acerca de la capacitación de la persona que va a estar a cargo del filtro, de la o las personas que van a estar a cargo del filtro. Porque nosotros, si estamos a cargo del filtro, pues no podemos capacitar el lavado de manos o la aplicación del gel antibacterial si no tenemos conocimiento sobre cómo se hace. El día de ayer, bueno, a Cebetis de aquí de Actopan ya se les compartió por parte de la doctora Rosa Gilda, les hizo llegar el cartel de la técnica correcta de lavado de manos, y si estoy en lo correcto, también en Misquiahuala, ayer la trabajadora social Isabel les compartió de manera digital el cartel, ¿sale? En base a este cartel es como debemos de lavar las manos. Este es un cartel de la Organización Mundial de la Salud y habla sobre cómo debemos lavarnos o desinfectar las manos paso a paso. De la misma manera en la que lavamos las manos, es la misma manera en la que se va a aplicar el gel antibacterial. Hay que tener muy presente que el gel antibacterial no únicamente se embarra, este se aplica. Una vez que los alumnos hayan pasado por el filtro, se tienen que dirigir, ahora sí, directamente a su aula. Ya no hacen ninguna parada técnica ni nada, directamente a su aula. Y de la misma manera le vamos a pedir al personal docente que una vez que ingrese al plantel, que pase por el filtro, tendrá que ingresar a su aula para esperar a sus alumnos, para esperar la entrada de los alumnos. Si una persona tiene que salir del plantel por la situación que sea, al ingresar tendrá que pasar nuevamente por el filtro, la aplicación del gel antibacterial, la toma de la temperatura y el lavado de manos, si fuera el caso. Bien, para el salón. En el salón, ¿qué es lo que el filtro del salón, qué es lo que se tiene que hacer? Bueno, durante la jornada se tiene que hacer el monitoreo de los alumnos, desde que ingresan hasta que se van. Puede que sea poco probable que se detecte algún alumno con sintomatología dentro del aula. Claro, si se hizo correctamente el filtro a la entrada o desde casa. Mas, sin embargo, es importante que todos estén al pendiente, de ser el caso de que pues algún alumno o personal docente dentro ya de la escuela llegara a presentar algún tipo de sintomatología respiratoria, pues esta persona se deberá separar del resto del grupo. Bueno, en caso de que sean los alumnos, se tendrá que separar del resto del grupo. Y pues el profesor, el personal docente a cargo en ese momento tendrá que notificar al director para que a su vez se comunique con los padres de familia o el tutor del alumno para que puedan ir por él a la escuela. No lo podrán sacar de la escuela, eso sí es bien importante. El alumno no se va hasta que lleguen por él. Y hay que referirlo a la unidad de salud que le corresponda. Es decir, si tienen IMSS, van al IMSS, si tienen ISSSTE o a algún centro de salud. También dentro del salón es importante que se siga reforzando el lavado de manos. Ayer con algún personal docente comentábamos que sería viable o como una sugerencia que dentro del aula se esté evaluando la técnica correcta de lavado de manos.
Es importante también, como una de las medidas a trabajar también, es estar promoviendo el autocuidado de la salud, el aseo diario, el cambio de ropa, los estilos de vida como el consumo de agua simple potable, la actividad física, la alimentación correcta. También es importante trabajar con las y los alumnos, el mantener limpios y desinfectados todos los espacios, el mobiliario, los equipos y los materiales de trabajo. Y pues obviamente usar materiales propios. No se vale ni pedir prestado ni prestarle. A lo mejor se va a escuchar como un poco egoísta, pero esto también tiene que ser desde el filtro. Si se van a registrar a la entrada o van a, lo que sea, que requieran de un lapicero o una pluma, y ya lo deberán llevar cada uno en la mano. Ajá. Porque de lo contrario tendrían que estar sanitizando, eso les va a quitar más tiempo. Entonces es mejor que cada persona antes de entrar al plantel pues ya lleve su lapicero o pluma en mano. Es importante también algo que a veces pues no lo consideramos mucho porque nos confiamos de que portamos el cubrebocas, es el promover la etiqueta respiratoria. Creemos que porque traemos el cubrebocas ahora sí voy a toser o estornudar a todo pulmón y no es así. Ajá. Tenemos que, independientemente de que portemos un cubrebocas, debemos de toser o estornudar con el ángulo interno del brazo. No se vale retirarse el cubrebocas para toser, no se vale retirarse el cubrebocas para estornudar y por favor no se vale retirarse el cubrebocas para hablar. Hay que recordar que el cubrebocas es una medida, es una barrera de protección que impide la salida de gotas. Ajá. Entonces, por favor, les pedimos muy encarecidamente la parte del uso de cubrebocas. No escupir, por favor, eso es muy, muy importante. Evitar el consumo de los alimentos y bebidas al interior del salón de clases. Si se va a hacer en alguna cafetería o en algún otro espacio, como tenemos que retirar el cubrebocas para poder consumir nuestros alimentos, hay que evitar platicar. Bien, hasta ahí en cuanto a los filtros de corresponsabilidad. En cuanto al acceso de agua y jabón, pues hay que seguir trabajando con todas las autoridades educativas, autoridades locales, para contar con agua y con jabón, toallas de papel, los depósitos de basura siempre y en todo lugar, cualquier depósito de basura debe de tener una bolsa. Ajá. En el momento que se vaya a desechar, se le hace un nudo y ahora sí se va al depósito. El lavado de manos es importante que lo tengamos muy presente. Siempre les digo, el lavado de manos es la medida preventiva pues más económica que tenemos y pues la debemos de conocer y aplicar sobre todo. Ajá. Yo les sugiero que el cartel de la técnica correcta de lavado de manos que se les compartió ya de manera digital, la impriman en vinilona de ser posible, pues en medida de que se vea, que sea una lona grande, que sea visible, para ponerse en los lavamanos, en todos los lavamanos o lavabos que estén disponibles en las escuelas. Ajá. Esto nos va a facilitar muchísimo, sobre todo en los filtros, porque como ya les mencionaba yo, en el filtro pues se tiene que estar guiando o supervisando el lavado de manos. Si nosotros, si ustedes colocan una lona, pues va a ser más fácil para los alumnos identificar cada uno de los pasos o todo el proceso que implica el lavado de manos y pues de esta manera pues lo van a estar aplicando. Hablábamos del uso del cubrebocas, este deberá ser correcto y obligatorio a la entrada de dentro de la escuela para todas las personas. Ajá. Aquí nos habla que durante la jornada escolar, incluyendo los recesos. Ojo, nosotros como personal de salud también les sugerimos que todos aquellos que tenemos la necesidad de salir a trabajar, cuando lleguemos a casa portemos un cubrebocas también, ya que aquellos que están en resguardo, que no han salido durante muchísimo tiempo, corren el riesgo de que nosotros que pues tenemos que salir, pues los contagiemos. Ajá. Esa es una sugerencia extra.
La sana distancia, ya lo sabemos todos porque es un tema que hemos estado trabajando desde que inició la pandemia y estamos hablando de que por lo menos tiene que ser 1.5 metros de distancia entre persona y persona, considerando los 4 lados. Y esto aplica para alumnos, para personal docente y en las oficinas administrativas. Se deberá maximizar el uso de espacios abiertos, también en la presentación de la doctora Beatriz lo refería, y tendrían que tener claramente señalizados los sentidos de tránsito en los espacios comunes. Desde que voy a ingresar al plantel, de qué lado se van a formar los alumnos para poder tener acceso a la escuela, cómo van a ingresar, cuál va a ser la ruta, y estas mismas rutas se tienen que considerar para las aulas. La finalidad de esto pues es evitar el contacto físico entre las personas. La suspensión de ceremonias y reuniones, pues obviamente hay que favorecer las reuniones por medios virtuales, pues preferentemente. Y ya la doctora Heidi les hacía referencia a una página de CLIMS. En ella también van a poder encontrar información sobre el apoyo socioemocional para docentes y estudiantes. Las recomendaciones también nos abarcan las condiciones sanitarias básicas que debe de existir en los planteles y pues primero el servicio del agua. Se deberá cumplir con los niveles de cloración de agua de acuerdo a la normativa y estamos hablando que esta deberá ser de 0.2 a 1.5 partes por millón y en cada plantel educativo pues deberán contar con un comparador para poder estar haciendo el monitoreo de manera permanente de cloro. Deberá realizarse la limpieza general de todas las instalaciones del plantel. Deberán contar con agua, jabón y cloro para la limpieza y desinfección de todos los espacios. Hay que recordar que antes del ingreso a clases, pues hay que realizar el lavado de tinacos y cisternas o todos aquellos depósitos de agua y tener presente también que estos por lo menos se tienen que realizar cada 6 meses. Todo el personal deberá estar capacitado en las medidas de bioseguridad. Miren, y aquí nos habla tanto de las medidas de bioseguridad de COVID-19 y acerca del síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico, que fue el video que acabamos de ver. También deberá haber capacitación del personal del establecimiento de consumo escolar, las cafeterías o venta de alimentos, sobre las medidas higiénicas y manejo de alimentos. En este sentido, pues el área de COPRISE de esta jurisdicción, si le solicitan la capacitación, pues ella se las estará brindando. Y pues hay que realizar los ajustes necesarios para la sana distancia, los filtros, y tanto a la entrada de la escuela y los salones, como ya lo habíamos referido anteriormente. Y estos ya es mi última diapositiva, son los 5 momentos clave. En estos nos habla acerca de los preparativos que se deben de llevar a cabo en los planteles. Claro, ustedes ya ingresaron a sus actividades, mas sin embargo esta parte también les va a ayudar. Pues los preparativos en coordinación con las acciones, información y recursos para disminuir el riesgo de contagio de regreso, en el regreso a las clases. Días previos al inicio, pues se deberá informar a la comunidad escolar las medidas para el regreso a clases y realizar la limpieza de la escuela. En el primer día de clases, pues obviamente ya debemos de tener los filtros de corresponsabilidad. Empezamos por el de casa, el de la entrada de la escuela y en el salón de clases. La primera semana de clases seguimos reforzando todas las medidas preventivas y del entorno escolar. Y durante el resto del ciclo escolar, pues seguimos con las mismas medidas preventivas, los hábitos de higiene y limpieza en la comunidad escolar como práctica permanente. Aquí dentro del punto de la limpieza y la desinfección es muy importante que identifiquemos que el hecho de limpiar y desinfectar son 2 acciones muy diferentes. Limpiamos únicamente con agua y con jabón. Retiramos el exceso de jabón con una franela o un trapo limpio, y posteriormente desinfectamos con una solución de cloro.
Nunca jamás, ni en casa lo debemos hacer, nunca se mezclan los productos de limpieza, porque a veces, ¿qué hacemos? ¿O qué hace la gente? Mezcla el jabón con el cloro, el pino o el fabuloso con el cloro. No, únicamente es jabón con agua y cloro con agua. Ajá. Ya si ustedes desean ocupar algún otro producto para aromatizar, se puede decir, pues ya será después de la desinfección. El cloro. Nosotros siempre les sugerimos utilizar cloros de marcas o de uso comercial, es decir, el Clorox, el Cloralex, que tienen una concentración del 6% o incluso el mismo Golondrina. Ajá. Estos, para poder usarlos es importante siempre leer las etiquetas de uso para saber cuánto tiempo lo vamos a dejar y qué cantidad vamos a preparar en nuestra solución. Nosotros estamos recomendando que ya sea Clorox, Cloralex o incluso el mismo Golondrina, son 5 cucharaditas cafeteras de cloro en 1 litro de agua para poder preparar la solución para desinfectar. Y hay que tener muy presente que se limpian y se desinfectan todos los espacios, objetos de uso común. Estamos hablando de chapas, de los escritorios, de las mismas sillas, ajá, los lapiceros, incluso hasta el mismo celular. El cloro. También les pedimos, por favor, no comprar el cloro que nos venden o que nos llevan hasta la puerta de nuestro hogar o hasta la puerta de la escuela, a lo mejor pudiera ser, ajá, en las camionetitas, el cloro a granel, porque pues no sabemos si realmente tiene cloro, si es cloro, y pues si tuviera, no sabemos a qué concentración viene, como no trae una etiqueta, no sabemos cuál es el modo de empleo. Entonces, por favor, evitemos comprar o usar el cloro a granel. Bien, pues por mi parte eso sería todo en cuanto a la presentación. Y por parte de la doctora Heidi. Pues no sé si tengan alguna pregunta. Yo sí no le escuché a qué tanto por ciento debe de estar el cloro, dijo. Al 6%. Estamos hablando que es el Clorox o el Cloralex. ¿Sale? Ya. El Golondrina tiene una concentración del 3 o 4%. Ajá, se tendría que usar al doble. Por eso es importante que cada vez que tenemos un producto de limpieza, siempre revisemos las etiquetas. Es más, no nada más de limpieza, hasta para el consumo. Sí, está bien. Muchas gracias. No sé si hace un momento mencionaron a partir de qué temperatura ya es un caso sospechoso. 37.1. 37.1. Gracias. Para el control de la escuela únicamente. Sí, está bien. Ok, bueno, aquí un paréntesis, porque fiebre ya se considera a partir de los 38 grados. Ajá. Aquí lo importante es no esperarnos. Ajá. Es actuar, pues, de la manera más rápida y oportuna. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta. Sí, el gel, ¿dónde es mejor conseguirlo y cómo nos damos cuenta que es un gel que realmente funciona? En la etiqueta también. ¿Sí? Recuerde que el gel antibacterial, el que se solicita o que se recomienda es el que tiene una concentración del 70% de alcohol. ¿70? 70. 70%. Vale. Y algo que se me pasó aquí comentarles,
El gel antibacterial no va a sustituir jamás al lavado de manos. Ajá. Okay. Entonces, el gel antibacterial nos va a sacar como de un apuro en el momento en el que no disponemos de agua y jabón para hacer el lavado de manos con la técnica correcta. Lo podemos aplicar, no embarrar, ¿sale? Una vez que tenemos la oportunidad de lavarnos las manos con agua y con jabón, mejor nos lavamos las manos. Ajá. Siempre. El lavado de manos es lo único que nos va a garantizar que nuestras manos queden 100% seguras. Ok, muchas gracias. Bien, doctora, bueno, en este caso, Miss Araceli, ¿cuáles son de manera general las que usted considera las medidas más relevantes que debemos considerar en nuestro regreso a clases, aparte de los filtros? Ya entendimos, Okay, o bueno, ¿importantes? Sí, adelante. Adelante, Miss Araceli. Aparte de los filtros, ¿cuáles son las medidas que usted considera más relevantes en este regreso a clases? Ok, bien, como le comentaba, las medidas preventivas son las que siempre las que se han implementado desde que inició la pandemia. Ajá. Primero, lavado de manos con agua y con jabón. En caso de no contar con agua y con jabón, se hace la aplicación del gel antibacterial con la técnica. Ajá. El uso correcto del cubrebocas tiene que ser cubriéndonos desde la nariz hasta el mentón. Ajá. Por favor, cubrebocas con válvula. No pueden, nadie puede entrar a ningún espacio con cubrebocas de válvula. Ajá. Porque la válvula permite la salida de las gotas de saliva. Entonces, no estamos protegiendo a las personas que están a nuestro alrededor. El estornudo de etiqueta, hablamos que independientemente de contar con el cubrebocas, el estornudo es con el ángulo interno del brazo, de esta manera. No retiramos cubrebocas en ningún momento. La sana distancia, importantísima también, al igual que las que ya le referí, 1.5 metros entre persona y persona. Y pues el aislamiento de ser necesario o el resguardo domiciliario. Lo que también les comentábamos, la modificación de nuestros estilos de vida, hay que sumar a todo esto que ya les comentaba, el el consumo de agua simple potable, la actividad física y la alimentación correcta. A todo esto, ustedes como personal docente que ya tuvieron la oportunidad de recibir la vacuna, es importante tener muy presente que la vacuna no nos va a garantizar que ya no nos vamos a contagiar. Ajá. La vacuna, ¿qué es lo que va a hacer? Evitar algún tipo de complicación en caso de contagiarse. Ajá. Entonces, la vacuna, más todo lo que ya les comenté, es un conjunto de medidas preventivas. Ajá. Entonces, no nos confiemos, no se confíen de que ya se vacunaron, de que tienen sus 2 dosis o que tienen la dosis que les corresponde de acuerdo a la vacuna. Y el uso de cubrebocas es de suma importancia. Por favor, no bajemos la guardia, no nos confiemos y hay que seguir trabajando todo desde casa. No sé si tengan alguna otra pregunta. Yo sí, Miss Araceli. Sí, adelante. ¿Cuál es el procedimiento correcto para ingerir alimentos? Porque pues yo he escuchado que es un momento donde existe un riesgo mayor de contagio. ¿Nos podrías explicar cuál sería la correcta técnica para poder ingerir nuestros alimentos? Ok, bien. Primero, el lavado de manos. Ajá, el lavado, van a decir que, ay, esa Cheli, ¿cómo? Y su lavado de manos. Pero siempre, el lavado de manos es lo más importante. ¿Por qué? Antes de manipular nuestro cubrebocas para retirarlo o volverlo a colocar, nos tenemos que lavar las manos. Esa es una. Y la otra es porque, pues, por las manos pasan todos, primero pues, son el contacto que tienen nuestros alimentos hacia nuestra boca. Ajá. De preferencia que sea en un espacio abierto. Ajá. Y al momento de consumir los alimentos, obviamente retiramos el cubrebocas y les voy a sugerir, hay que traer una bolsita para guardarlo en el momento que voy a comer. No lo pongan en la mesa, no lo pongan en el escritorio, sobre las libretas, no se lo pongan pues de bolsita o de pulserita, ajá, porque corre el riesgo
de contaminar el cubrebocas, corremos el riesgo. Después, el momento de, pues siempre tratar de consumir nuestros alimentos de manera individual, es decir, no en grupos. Ajá. Y pues si el espacio es cerrado, el único espacio que tenemos para consumir los alimentos es cerrado, obviamente pues tienen que estar rolando los horarios para consumir los alimentos, guardar la sana distancia y por favor no estar platicando, porque recuerden que las gotitas, pues no tenemos no tenemos la barrera que va a impedir que esas gotitas pues se vayan pues dispersando en el ambiente, en el entorno en el que estamos. Nada más. No sé si haya alguna otra duda. Yo por último, perdón, ahora voy a decir que cómo muele el profesor Felipe. No, por último, Miss Chely, ¿cuál es la caducidad o cada cuándo debe cambiarse el cubrebocas y cuáles recomiendan ustedes para una mayor protección? Ok, bien. Depende también de la actividad que realicemos. Por ejemplo, este cubrebocas que es el KN, tiene una vida de 24 horas. El cubrebocas tricapa o el quirúrgico, ese tiene una vida útil de 8 horas. Pero, por ejemplo, ustedes que están al frente de un grupo y que están hablando, pues se puede decir que durante toda la jornada es importante hacer un recambio. Hay que recordar que el cubrebocas se tiene que cambiar en el momento o en el que pues estuvo en contacto con alguna superficie contaminada, lo que yo les refería. El escritorio, no sé, se me cayó al piso o si ya se siente húmedo. Entonces hay que hacer un cambio de cubrebocas y por eso es importante siempre traer en nuestra bolsa por lo menos uno de reserva. Entonces, el que nosotros les estamos sugiriendo para que ocupen tanto ustedes como sus alumnos es el tricapa o el cubrebocas quirúrgico. Aquí lo importante de los cubrebocas es que los sepamos usar. Que no los estemos manipulando sin previo lavado de manos, sin previa desinfección con el gel antibacterial, que no nos los estemos retirando o manipulando nada más por manipularlo. Entonces, siempre hay que tener muy presente que el cubrebocas nunca lo vamos a manipular de aquí enfrente, siempre va a ser de los costados, de esta manera. Por ejemplo, lo retiramos de las ligas y de la misma manera lo colocamos. Prácticamente ahorita todos los cubrebocas son como estos. En caso de que alguien quisiera utilizar el cubrebocas de tela, pues le sugerimos mejor el uso del tricapa y ya si quieren utilizar el de tela sobre el tricapa, pues está bien. El tricapa y el KN, bueno, este KN traen una varillita aquí arriba y esta es para que la ajustemos y se amolde bien a nuestra nariz. De nada nos sirve nada más colocarlo sin ajustarlo, si van a quedar los huequitos aquí entre la nariz. Entonces sí es bien importante, pues primero saber usarlo y pues ya sea el tricapa o el KN, son viables para usarse. ¿Alguna pregunta más? Ya no hay ninguna pregunta, ninguna duda. Bueno, parece que ya no hay ninguna pregunta. Pues les agradezco mucho a nombre del director del CEBETIS 83, el doctor José Epifanio Mera Azpeitia, esta charla, sí, tan importante que nos abre muchas cosas, bueno, nos da muchas ideas, ¿no? Yo solo tengo una pregunta, señorita. Todas estas medidas que nos dice, por ejemplo, en Pachuca, en los centros comerciales, no se aplican. Hay restaurantes donde va uno a comer y pues están la gente hablando en las mesas. Están comiendo y están hablando. Ustedes igual, estas recomendaciones son, me imagino, para todos, en todos los lugares. ¿O nada más son exclusivas para la escuela? Porque
Así como nos lo menciona, en muchos lugares no lo hacen. Todas las medidas preventivas, sí, todas las medidas preventivas son para el 100% de la población. Niños, adolescentes, adultos mayores. Es importante que tengamos muy presente la parte de que si yo me quiero cuidar, me preocupo por mí, me preocupo por mi familia, yo lo hago. Yo lo hago por mi salud. Si veo que está un espacio, que a lo mejor voy a una cocina, un restaurante, lo que usted guste, mande, y hay aglomeración de gente, no traen el cubrebocas, pues ¿qué hago? Pues mejor me voy, me retiro. ¿Sale? Porque efectivamente nosotros como personal de salud hemos estado tratando, pues en medida de lo posible, reforzar todas las medidas preventivas y no únicamente nosotros aquí en jurisdicción sanitaria, a nivel estatal, a nivel federal, en la televisión, en todas las redes sociales, a través de grupos de WhatsApp, se difunden las medidas preventivas. Lamentablemente, pues no todos tenemos, o no todo el mundo tiene conciencia sobre la problemática de salud que estamos viviendo actualmente, y pues no podemos dejar nuestra salud en manos de terceros. Entonces, todo esto depende de cada uno de nosotros. Si nosotros queremos mantener nuestra salud y sobre todo la de nuestra familia, pues nosotros lo implementamos. Nosotros aquí en jurisdicción, pues es un espacio muy pequeño. Entonces, pues nosotros, en medida de lo posible, pues cuidamos de todos estos detalles que ya les comentamos, incluso desde el filtro. Ok, muchas gracias, señorita. Bueno, pues a nombre del doctor Epifanio, les agradezco. Perdón, adelante, Víctor Hugo, adelante. Sería importante que ustedes como autoridades sanitarias giraran un documento a todo el transporte público, porque nuestros alumnos van a abordar combis, micros, y llegan, se saturan el transporte. No sé si ustedes puedan dar una indicación, una orden, para evitar eso. El transporte público también tiene sus indicaciones a través de la Secretaría de Movilidad y Transporte, que pues ahora sí que se puede decir que es quien los rige. Han recibido todo este tipo de información. Independientemente de eso, nosotros como personal de salud hemos participado con ellos en brindarles la información. Incluso hemos participado en algunos operativos a los que nos han solicitado, y lo mismo, trabajamos las mismas medidas preventivas con ellos y pues con la población que en el momento está ocupando el servicio. ¿Alguna otra duda? Por ahí, bueno, ok, creo que ya no hay dudas. Pues muchas gracias, señorita, muy amable. Le agradezco mucho a nombre del director otra vez, del ingeniero Epifanio Mera. Les agradecemos por hacernos todo este diálogo muy interesante, ¿sí? Para saber de las medidas. Pues muchas gracias, ¿sí? Hasta luego. Gracias a ustedes por la invitación. Al contrario, gracias a los compañeritos que nos acompañaron, muy amables. Gracias. Disculpen. Gracias a ustedes. Gracias a todos. Adelante, Gracias, hasta luego. ¿Alguien quiere comentar algo? Sí. Adelante, sí, adelante. Señora Araceli Vite. Les compartió la doctora Heidi un formato de lista de asistencia. Es únicamente una lista por plantel educativo para que registren ahí a todos los asistentes que hubo por plantel. Si nos hicieran favor de hacernos llegar la información vía correo electrónico o vía WhatsApp con la doctora Heidi, el día de hoy, por favor, se los agradezco muchísimo, ya que, al igual que ustedes, nosotros también tenemos que registrar y reportar la actividad que tuvimos el día de hoy. ¿Y el material que presentaron no nos pueden proporcionar? En cuanto al video, en cuanto a la presentación, claro que sí, se los haremos llegar a sus correos. Si nos hacen también aquí en el chat, si nos pudieran poner los dos correos de ambos planteles educativos, les estaremos compartiendo información y material a través del correo, de sus correos electrónicos, pero que sean los oficiales de la institución, por favor. Ok, gracias. Gracias a ustedes.
Gracias también al Cebetis 83 por permitirnos dar cabida en esta sesión interesante en este retorno a clases. Gracias. No, por No, nada. por nada, adelante. Pues creo que sería todo, Inge Pablo. Gracias otra vez a todos los asistentes. Ahorita requisitamos el formato en Excel, creo que ya lo había